Buenos días. Dios les bendiga. Mis hermanos, vamos a orar para poner ese espacio en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, en Cristo, por sus méritos, para adorarte, para darte muchísimas gracias, oh Dios, por tus bondades y misericordias que son infinitas, son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos, oh Dios, en este momento que nos asistas con tu Espíritu Santo para entender, oh Dios, estas verdades que tú has revelado de ti en tu palabra, que estas verdades no queden solamente en nuestras mentes como mero conocimiento, sino que lleguen hasta nuestro corazón y podamos vivirlas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, como el hermano informó, vamos a iniciar un nuevo tema en lo que corresponde a lo que venimos tratando de teología sistemática. Ya hemos terminado con lo que fue la doctrina de la Trinidad. En esta ocasión vamos a abordar un nuevo tema. Antes de poder entrar en materia, quiero que me acompañen en nuestro texto inicial del día de hoy. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 5 al 15. Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 15. Cuando lo tengan, por favor, les voy a pedir que se coloquen en pie para reverenciar la lectura. Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 15 dice lo siguiente. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, bueno, como les mencioné, en la mañana de hoy, ya habiendo abordado lo que es el tema del ser de Dios, vimos primeramente sus atributos, luego pasamos por el ser mismo de Dios, la Trinidad, y en la medida en que íbamos avanzando en el estudio de este tema, nos íbamos llenando de asombro al ver esas perfecciones de Dios. Y esas mismas perfecciones que hemos venido revisando, hemos venido estudiando a la luz de la Escritura, nos van a ser de mucha ayuda y nos van a dar luz para poder entender lo que es el decreto de Dios. Todo eso que hemos visto de Dios, de que Él es un ser único, esa singularidad de Dios, su perfección, su eternidad, todo eso nos va a ayudar a entender mucho lo que es el tema del decreto de Dios. Ahora, dentro también de esta escuela vamos a recordar algunas palabras que habíamos aprendido a lo largo de este estudio.
Si recuerdan cuando se hablaba de que Dios era trascendente y también era inmanente, recuerdan lo que era que Dios es trascendente, pero que a la vez inmanente. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo puede decir? Que Dios sea trascendente. ¿Quién recuerda esa característica que habíamos visto de nuestro Dios? Es correcto, que nuestro Dios está por encima de todo, pero a pesar de eso, a pesar de que Dios está por encima de eso, Él en su decreto no simplemente dejó las cosas para que siguieran su curso, sino que Él también es inmanente y Él es cercano a su creación. Y eso, dentro de esta doctrina, esas características nos llenan a nosotros también de consuelo. Ahora, bien es cierto que todas estas doctrinas y en particular por lo menos este del decreto, es una doctrina que pertenece a la eternidad de Dios, que son misterios que para nosotros el llegar a comprenderlo resultaría imposible. Pero Dios, por su gran amor, de pura gracia, Él ha decidido condescender. Recuerda nuevamente la palabra condescender. Él de cierto modo toma y rebaja su lenguaje para que nosotros podamos entender aquello que Él nos quiere revelar, porque el tratar de entender el decreto en su totalidad, como lo concibe Dios, es difícil, es imposible. Ahora, como les mencioné, al tratar de abordar esta doctrina del decreto de Dios, debemos tener como punto de partida a Dios mismo, que es de quien se desprende este decreto. Ahora, consideremos el decreto de Dios como una parte del estudio de esta teología, porque viene de Él y tiene relación con Él, y es lo más importante aquí. Pero esa orden lógico que se le ha dado de empezar desde el ser de Dios al decreto de Dios tiene, lógicamente, tiene un orden bastante provechoso. Ahora, para iniciar, la pregunta más obvia es, ¿qué es un decreto? Es la pregunta más obvia, ¿qué es un decreto? La definición, una definición secular de lo que es decreto es lo siguiente: decreto es un término que se refiere a una decisión por una autoridad sobre una materia sobre la que tiene competencia. También se puede decir como la resolución o decisión que toma una persona u organismo con autoridad para ello. Un decreto es una decisión tomada por una autoridad y que es publicada sin que medie un consejo, es decir, una decisión unilateral. Vemos dos partes de lo que es el decreto. Vemos por lo menos tres partes. Vemos una figura de autoridad, vemos una decisión y vemos aquello sobre lo que ejerce esa autoridad. Ahora, eso es lo que vemos en cuanto a la parte secular. Ahora, en cuanto al decreto de Dios, y si nos referimos por lo menos en cuanto a Dios, a la definición que hemos dado, Dios es soberano. ¿Y sobre qué tiene autoridad? Sobre todo tiene autoridad, es el soberano del universo. Ahora, el decreto de Dios, bueno, Henry Thiesen dice lo siguiente. Henry Thiesen, que fue maestro en el Seminario Teológico de Dallas, señala lo siguiente: el decreto de Dios corresponde a los propósitos eternos de Dios basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios, libremente y de una forma inmutable para su propia gloria, ordenó eficazmente o permisivamente todo cuanto ocurriría. De hecho, algo similar vamos a encontrar en nuestra confesión de fe. Si la tienen a la mano, por favor, para que me acompañen en la lectura. De igual manera, el hermano Pedro tiene confesiones allá al fondo por si alguno desea tener una a la mano y que así podamos seguir la lectura. Pues vamos a mirar la confesión a lo largo de la escuela. Bueno, en el capítulo 3 vamos a mirar el párrafo 1 inicialmente, que tiene relación con lo que dice Thiesen en cuanto a lo que es el decreto de Dios. Dice el párrafo 1, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas,
todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Ahora, mis hermanos, en la escuela de hoy miraremos algunos aspectos básicos de esta doctrina para así tener una base bastante clara en cuanto a este tema en la medida en que se va a seguir abordando el mismo. Vamos a considerar en primera medida la naturaleza del decreto divino y segundo vamos a mirar las características que tiene este decreto. Antes también de avanzar, Berkov, que es de quien he tomado el estudio para dar la escuela de hoy, dice lo siguiente: la teología reformada insiste en la soberanía de Dios, en virtud de la cual Él ha determinado soberanamente desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación, tanto la natural como la espiritual, de acuerdo con su plan determinado. En otras palabras, nuestro Dios ha determinado llevar a cabo su decreto y sin lugar a duda hará lo que se ha predispuesto a hacer, pues Él es el soberano del universo. Miren lo que por lo menos dice Daniel en el capítulo 4, versículo 35. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ahora, y esto es consecuente con Pablo cuando dice en el texto que leímos, en Efesios capítulo 1, el versículo 11, donde dice, cuando dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y algo particular debemos examinar con respecto a la palabra consejo. Por lo general, esta palabra consejo se refiere a la reunión o que tienen a ciertas personas para deliberar. Y esto no implica necesariamente que esa es la manera en que Dios lleva a cabo su decreto o en la manera en que Dios generó su decreto. Dios no necesitaba reunirse, la Trinidad no necesitaba reunirse para deliberar. Simplemente la Escritura utiliza estos términos para que nosotros podamos de cierto modo entender lo que sucede en cuanto al tema del decreto. Ahora, en cuanto a la naturaleza de Dios, como lo habíamos mencionado, al hablar de la naturaleza de los decretos divinos, debemos necesariamente considerar dónde tienen su origen, que como ya le había dicho, es en Dios mismo. Recordemos pues que al considerar lo que hasta ahora hemos aprendido acerca del ser de Dios, a partir de ahí podremos entender la naturaleza de su decreto, y es en ese orden, mis hermanos, que nosotros podemos decir, en primer lugar, el decreto divino es uno solo. Nosotros, por nuestra capacidad, tendemos a hablar en plural acerca de los decretos de Dios. Pero estos decretos de Dios debemos considerar, para hablar de este decreto de Dios debemos considerar su naturaleza. Recuerden cuando habíamos hablado acerca de la singularidad de Dios. Bueno, ese decreto de Dios también es singular, es uno solo. Y esto ya está sugerido por el hecho de que la Biblia habla de él como de un propósito o consejo. Lo mismo se deduce también de la mera naturaleza de Dios. El Salmo 33:11 dice, el consejo del Señor permanece para siempre, de los designios de su corazón de generación en generación. Lo mismo se deduce también de la naturaleza de Dios. Su conocimiento es todo inmediato y simultáneo. Tal como lo había planeado, así lo cumplirá. Isaías capítulo 14. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando también de que para Dios o en Dios existe lo que es un presente continuo? En Él no hay pasado, y por lo menos lo que para nosotros fue el pasado y lo que será nuestro futuro es presente, está siempre delante de Dios. Entonces, en ese mismo sentido, ese decreto de Dios
se llevó a cabo de una sola manera. Dios, en ese decreto único, singular, ese solo decreto que es eterno, abarca todas las cosas que han de suceder. Para nosotros es difícil de comprenderlo, porque para nosotros necesariamente debe haber una secuencia, una serie de cosas que deben de acontecer, pero en Dios no es así. Dios no tiene que cambiar o en Dios no hay secuencia. Para Dios todo está presente, todo es simultáneo. Y sé que es difícil de comprender, pero es así como funciona en Dios. El decreto, de hecho, es fundado sobre el conocimiento de un acto también singular, todo comprensivo y simultáneo. Mis hermanos, como un decreto eterno e inmutable, no podría ser de otro modo. No hay entonces una serie de decretos en Dios, sino simplemente un plan que lo abarca todo. La manera en que debemos concluir la naturaleza del decreto. Ahora, como les mencioné, nuestra comprensión finita, sin embargo, nos lleva a hacer distinciones. Esto es lo que explica el hecho de que con frecuencia hablemos en plural acerca de los decretos de Dios. Esta manera de hablar es perfectamente legítima, no hay ningún problema, siempre y cuando que no perdamos de vista la unidad del decreto divino y la inseparable conexión de los varios decretos, tales como los concebimos. ¿Recuerdan lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9? Si quieren, pueden seguirme en la lectura. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos en mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hecho de que este lenguaje antropomórfico, que básicamente tiene la escritura, es esa condescendencia de Dios en su gracia que nos permite a nosotros entender cómo funcionan ciertas cosas y de esa manera llegar a conocerle. Ahora, ese mismo decreto en relación con el conocimiento de Dios, el decreto de Dios guarda la más estrecha relación con el conocimiento divino. Hay en Dios, como hemos visto, un conocimiento necesario que concluye todas las causas posibles y sus resultados, que es lo mismo que vemos en el párrafo 2 de nuestra confesión. Los que la tienen a la mano, párrafo 2, en el mismo capítulo, dice lo siguiente: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueda suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Dios en su decreto, cuando hace su decreto, Él en sí mismo, Él previene o Él es consciente de todas las consecuencias que acarrearía cada acto. Nada está fuera del decreto de Dios. Y debemos descartar aquello que por lo menos algunas teologías, teologías permiten o enseñan. Por lo menos el semipelagianismo y el arminianismo. Ellos toman más básicamente esa presciencia de Dios, que es básicamente ese conocimiento anticipado, y ellos lo ven como si Dios mirara el futuro de las cosas, y basado en eso es que Dios establece su decreto, pero eso está lejos de ser la verdad que enseñan las Escrituras. Mis hermanos, el decreto de Dios o ese conocimiento de Dios de las cosas no se basa en que Él va y ve el futuro de las cosas para tomar una decisión. Es cierto, lo que va a acontecer es porque Él lo ha decretado. Y Él en su conocimiento está consciente de todas las consecuencias que acarrea cada acto. Esa es otra de las aspectos de esa naturaleza, de ese decreto de Dios. Ese conocimiento perfecto y completo que tiene Dios de las cosas y las circunstancias y todo lo que puede haber a partir de cada una.
Ahora, vemos también, eh, por lo menos en Isaías capítulo 40, versículos del 11 al 14, se nos dice lo siguiente: quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó los polvos de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Y quiero hacer énfasis en los versículos siguientes. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y es obvio, nadie. Nadie tuvo que acercarse a Dios para avisarle de las consecuencias. Dios tiene un conocimiento pleno, eterno de todas las cosas. Otro aspecto de esa naturaleza del decreto, en lo que corresponde a esa relación que tiene Dios y el hombre. Mis hermanos, ante todo, el decreto tiene referencia o las obras de Dios. Sin embargo, está limitado a las obras externas o actos transitivos de Dios y no pertenece a la esencia del ser divino ni a las actividades inmanentes dentro del ser divino que se desembocan en dichas, en la distinción trinitaria. Dios, mis hermanos, no decretó ser santo, no decretó ser justo, ni existir en 3 personas. Eso no forma parte del decreto. Él no tampoco decretó ser una esencia o engendrar al Hijo. Cosas como estas son necesarias y no dependen de la voluntad opcional de Dios. Aquello es esencial en el ser íntimo de Dios y no puede formar parte de su decreto. Esto incluye solamente, mis hermanos, el decreto incluye solamente las obras externas. Pero en tanto que el decreto pertenece fundamentalmente a los actos de Dios mismo, no está limitado a estos, sino que también abarca las acciones de sus criaturas libres. Y el hecho de que esas acciones están incluidas en el decreto, las convierten absolutamente en seguras. ¿Qué está diciendo, qué hemos dicho hasta acá? El decreto incluye las acciones libres. Mis hermanos, como miramos en el primer párrafo del capítulo 3, con respecto al decreto, Dios no violenta la voluntad del hombre. El hombre, mis hermanos, no es un títere en las manos del hombre. Pese a que dentro del decreto sí están contenidas todas las acciones y todo lo que nosotros vamos a hacer, no implica necesariamente que estamos siendo controlados por Dios. Nosotros somos responsables. Somos responsables de nuestras acciones. Ahora, eso no descarta el hecho de que Dios inclina, como lo dice la Escritura, inclina nuestro corazón y Él da las circunstancias para que eso que nosotros vamos a hacer encaje con su decreto. Sin embargo, hay otras cosas que Dios incluyó en el decreto y por tanto las convirtió en seguras, pero que no decidió efectuarlas Él mismo, como los actos pecaminosos de sus criaturas. Hermanos, Dios no participa de los actos pecaminosos de sus criaturas. El decreto donde incluye semejantes actos generalmente se llama decreto permisivo de Dios. Este nombre no implica que el futuro de estos actos no sea seguro para Dios, sino plenamente que Él permita que tales cosas o tales actos acontezcan. Estos actos pecaminosos no se escapan del conocimiento de Dios. Dios no simplemente lo descartó o simplemente no los consideró. Claro que sí, están incluidos en su decreto. Dios no los pasó por alto, están en su decreto están todos esos actos pecaminosos. ¿Por qué? Porque Dios conoce a sus criaturas. Dice que ni siquiera a nuestra boca han llegado eso que tenemos en el corazón cuando Dios ya lo conoce. Ahora, otra cosa que debemos señalar con respecto al tema del decreto, el decreto no es el acto mismo que se establece en el decreto. Me voy a explicar. Los decretos son manifestaciones y ejercicios internos
de los atributos divinos, que convierten en seguro el futuro de las cosas. Pero este ejercicio de volición inteligente de Dios no debe confundirse con la realización de los objetos en la creación, providencia y redención. Es decir, mis hermanos, el decreto para crear no es la creación misma, no es el acto mismo de creación, ni el decreto para justificar es el acto de justificación misma. Una cosa es el decreto y otra cosa es la ejecución de ese decreto. Esa distinción hay que hacerla dentro del estudio del decreto. Entonces, mis hermanos, como les mencioné, se debe hacer esa distinción entre el decreto y su ejecución. Que Dios esté ordenando en tal forma el universo que el hombre tenga que seguir un determinado curso de acción es cosa eternamente distinta a que Él ordene que lo haga así, diferente. Los decretos no están dirigidos al hombre ni son de la naturaleza de una medida legal y tampoco ejercen compulsión u obligación sobre las voluntades de los hombres. Hasta acá hemos revisado lo que corresponde al tema de la naturaleza del decreto de Dios. Y hemos dicho inicialmente que ese decreto es uno solo, que pese a que hemos visto que se refiere o que en muchas ocasiones nos referimos a él como en plural, y que no está mal, siempre y cuando tengamos presente que ese decreto es uno solo, que al ser eterno abarca todo lo que ha de suceder. Ese decreto incluye las acciones de todos nosotros y no significa, como les mencioné, no significa que Dios controle o nos manipule para que nosotros hagamos ciertas cosas. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Ahora, en cuanto a las características del decreto divino, una de las características que podemos señalar de este decreto es que están fundadas en la sabiduría divina. Como les mencioné, la palabra consejo es un término por medio del cual se designa un decreto, sugiere cuidadosa deliberación y consulta. Puede contener una sugerencia respecto a una intercomunicación entre las tres personas de la deidad. Hablando de la relación de Dios, del misterio, primeramente estuvo escondido en él. Pablo dice que esto fue para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso lo vemos en Efesios capítulo 3, los versículos 10 y el versículo 11. Mis hermanos, este lenguaje, como les mencioné, que habla de ese consejo, que como se define, que sugiere una cuidadosa deliberación y consulta. Cuando analizamos básicamente la definición de consejo, básicamente a lo que nos lleva, ese lenguaje simplemente nos permite a nosotros tener un conocimiento, llegar a conocer eso que es un misterio. Y para nosotros el conocer esos aspectos de Dios resulta imposible. Pero Dios, en su condescendencia, manifiesta cierto lenguaje. Y con esto de condescendencia es como cuando un papá y tiene a su bebé, un bebé que apenas balbucea. Para poder comunicarse con él, tiene que rebajar ese lenguaje casi a balbucear con él. Entonces, de ese mismo modo, Dios en su palabra nos da ciertos detalles que para nosotros son precisos, de cierto modo, para poder comprender aquellos misterios que hay en Dios. Ahora, la sabiduría del decreto se deduce también de la sabiduría desplegada en la relación con el propósito eterno de Dios. Salmo 104, el versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La misma idea está expresada en Proverbios capítulo 3, versículo 19, donde dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Estas dos expresiones que encontramos en estos textos nos hablan de esa característica que tiene ese decreto de Dios y que está íntimamente relacionado con esa sabiduría divina que solamente está en Dios. Ahora,
Habrá mucho en el decreto que sobrepasa el entendimiento humano y será inexplicable para la mente finita, pero nada se hallará en él que sea irracional o arbitrario. Dios formó su determinación con sabia visión y conocimiento, y eso siempre debemos tenerlo claro. En Dios no hay cabida para el error o la arbitrariedad. Debemos entender, como ya lo hemos visto, ese conocimiento eterno de Dios. Y de hecho, eso es otra de las características de este decreto. Ese decreto es eterno. Hermanos, el decreto divino es eterno en el sentido que descansa completamente en la eternidad. Ese es un decreto que ha estado siempre, eternamente en la mente de Dios. En un sentido verdadero puede decirse que todos los actos de Dios son eternos, puesto que en el ser divino no existe sucesión de momentos, pero algunos de esos actos terminan en el tiempo, como por ejemplo la creación y la justificación, que es lo mismo que nos mencionaba nuestro texto. En el texto inicial que habíamos considerado, que era el de Efesios capítulo 1, en el versículo 10, cuando se nos dice, bueno, consideremos a partir del versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es un decreto eterno que tiene ejecución acá en el tiempo, es eterno y es ejecutado acá en el tiempo. De aquí que no los llamemos actos eternos, sino temporales. El decreto, sin embargo, es tanto, en tanto que se relaciona con esas cosas externas de Dios, también permanece en sí mismo un acto interno del ser divino y por tanto eterno en el más estricto sentido de la palabra. Por tanto, también participa de la simultaneidad y de la falta de correctividad de lo eterno. Como lo mencionamos, no necesita corrección y también habla de esa simultaneidad que tiene Dios para ver las cosas. La eternidad del decreto implica también que el orden de los diferentes elementos de él guardan recíprocamente no debe considerarse como temporal, sino solamente como lógico. Hay un verdadero orden cronológico en los eventos ya efectuados, pero en el decreto no existe tal cosa respecto a ellos. Mis hermanos, como he venido indicando, para nosotros es natural ver una sucesión de eventos en la medida en que se desarrolla el decreto, pero no sucede así en Dios. Como lo indica esta misma característica de que ese decreto es eterno, no hay una sucesión de pasos, sino que está todo presente, simultáneo en Dios. Otra característica, mis hermanos, de este decreto de Dios es la eficacia. Es eficaz el decreto de Dios. Ahora, esto no quiere decir que Dios ha determinado ser el mismo que acontezcan mediante una aplicación directa de su poder. Todas las cosas incluidas en su decreto, sino solamente que Él ha decretado que ciertamente acontecerán, es decir, que nada frustrará su propósito. El doctor Hodge dice lo siguiente: el decreto mismo previene en cada caso que el evento se efectuará mediante causas que actúen de una forma perfectamente consistente con la naturaleza del evento de que se trae. De esta manera, en el caso de cada acto libre de un agente moral, las criaturas, el decreto previene al mismo tiempo que la gente será libre, que los antecedentes de este y todos los antecedentes de los actos que se trae serán tal como son, que todas las acciones presentes del acto serán tal cual son, que el acto será enteramente espontáneo y libre de parte de la gente, y con toda seguridad el acto será el que tiene que ser. Fin de la cita.
Koch lo que está diciendo acá, con respecto al tema relacionándolo por lo menos con la eficacia, no implica necesariamente que Dios intervenga directamente con un acto sobrenatural para que se lleve a cabo o sea eficaz este decreto, sino que esta misma voluntad de sus criaturas son encaminadas de cierto modo que estén de acorde de una manera natural a su decreto. Es lo que está diciendo Koch acá. Ahora, otra característica que debemos señalar del decreto es que es inmutable. Y si nos ponemos a analizar cada característica que hemos visto, como les mencioné, tienen su origen es en Dios mismo. Dios es inmutable, Dios es eterno. Perfecto. Ahora, es inmutable. Atendiendo a diversas razones, el hombre puede y con frecuencia alterar sus planes. Posiblemente al planear le faltó seriedad o no entendió bien todo lo que el plan incluía o abarcaba. Y le falta poder para realizarlo. Pero mis hermanos, en Dios no sucede de esa manera. En Dios Él ha determinado en sí mismo y para su propia gloria, que de hecho es una de las razones fundamentales de esto. Y es la glorificación de sí mismo. Y es lo que hace tan inmutable o eficaz ese decreto, que es con ese fin, el que Dios pueda glorificarse en sí mismo. Por eso Dios nunca va a dejar nada suelto. Porque, como sabemos, a Dios no le falta conocimiento, ni veracidad, ni poder para llevar a cabo su decreto. Por tanto, Dios no necesita cambiar su decreto debido a un error motivado por la ignorancia, ni debido a una incapacidad para ejecutarlo. Y tampoco tendrá por qué cambiarlo, puesto que Él es Dios inmutable, fiel y verdadero. Esas características de Dios, esos atributos de Dios, hacen de este decreto, o hacen que este decreto sea inmutable, que sea eterno, que sea perfecto, que no haya razón para cambio. Y eso considerando ya lo que hemos visto, el conocimiento eterno de Dios y lo que hemos visto. Otra característica de este decreto es que es incondicional o absoluto. ¿Qué significa? Esto significa, mis hermanos, que no depende en ninguno de sus detalles de ninguna cosa que no sea parte de él y esté agrupada en el decreto mismo. Hermanos, Dios no depende de causas externas para inclinar su decreto. Los diversos elementos del decreto ciertamente se sostienen mutuamente, pero nada hay en el plan que esté condicionado por alguna cosa que no esté incluida en el decreto. La ejecución del plan puede requerir medios o depender de ciertas condiciones, pero entonces estos medios o condiciones también han sido determinadas en el decreto. Todas las condiciones que se deben presentar para que ciertos actos se den, todos esos hechos secundarios que rodean ciertas circunstancias, todo eso está incluido dentro del decreto de Dios. Hermanos, desde el hecho más importante de la raza humana hasta el acto más insignificante están dentro del decreto de Dios. ¿Y cuál es el evento más importante? Vemos es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está dentro del decreto de Dios. Todo lo que aconteció está dentro del decreto de Dios. ¿Y cuál es el acto más insignificante que puede suceder? Y es la caída del cabello. Y hasta la caída del cabello está dentro del decreto de Dios. Ahora, Dios no simplemente decretó salvar a los pecadores, sino también determinó los medios para efectuar su decreto. Los medios conducen al fin predeterminado, o estos medios que conducen al fin predeterminado fueron creados también. El carácter absoluto del decreto se deduce de la eternidad, su inmutabilidad y su exclusiva dependencia del beneplácito de Dios. Esto lo niegan, obviamente, los semipelagianos y los arminianos. Dios
insisten en el hecho de que del libre albedrío. Y más adelante, en otra escuela, miraremos para qué es que nos sirve ese libre albedrío. Ahora, otra característica de este decreto es que es universal. Eso quiere decir que lo abarca todo. Mis hermanos, el decreto incluye todo lo que tiene que suceder en el mundo, sea que corresponda al reino físico o moral, sea que se trate del bien o del mal. Incluye las buenas acciones de los hombres, sus actos malvados, los eventos contingentes, los medios tanto como el fin, la duración de la vida del hombre, el lugar de su habitación. Todo eso está incluido en el decreto de Dios. Todo. Y debemos también tener cuidado con el tema del fatalismo. El hecho de que todo esté decretado por Dios no significa necesariamente que nosotros simplemente vamos a ignorar ciertas leyes. Por lo menos el que vengamos por una calle y esté el semáforo en verde, que estén pasando los autos, yo simplemente no lo voy a ignorar porque no, si me atropella un vehículo, eso está decretado por Dios. Yo debo ser responsable. Yo debo ser responsable. Cada acto, mis hermanos, está decretado por Dios, inclusive esa irresponsabilidad de nosotros, Dios ya la previó, pero no significa, mis hermanos, que nosotros debemos pensar en el decreto, en el decreto de Dios en ese sentido, en el que si Dios ya decretó que yo voy a morir aquí, no importa, yo voy a pasar, ignorando ciertas cosas. Mis hermanos, insisto en que nosotros debemos ser responsables, pues también somos llamados a ser, por lo menos lo que indica la ley. Nosotros debemos guardar nuestra vida. No matarás. No matarás implica también la preservación de la vida. La primera vida que nosotros debemos preservar es la nuestra. Ahora, otra característica que debemos señalar del decreto de Dios, y en cuanto al pecado se refiere, como les mencioné, se acostumbra a hablar del decreto de Dios como permisivo. En cuanto al mal moral se refiere, mediante su decreto Dios volvió las acciones malas de los hombres infaliblemente seguras, sin que decida efectuarlas por medio de acciones inmediatas sobre y en la voluntad finita de la criatura. Esas mismas acciones malvadas están dentro del decreto de Dios. No que Dios esté en relación con ellos en ese momento. Pero de hecho, esos mismos actos malvados del hombre contribuyen a ese mismo decreto, ya que eso que Dios ha decretado se lleva a cabo. Ahora, esto significa que Dios no obra positivamente tanto el querer como el hacer cuando el hombre va en contra de la divina voluntad revelada. Debería notarse cuidadosamente, sin embargo, que este decreto permisivo no implica un permiso pasivo de algo que no está bajo el control de la voluntad divina. Ahora, es un decreto que vuelve absolutamente seguros los futuros actos pecaminosos, pero en los cuales Dios determina no estorbar la propia determinación pecaminosa de la voluntad finita de la criatura, conducir o sujetar los resultados de esta propia determinación pecaminosa. Dios no interviene en estos actos pecaminosos, sino que Dios permite que ciertos actos ocurran, dándole esa libertad a la criatura, lo que hace a ese hombre responsable, sin pasar por alto que Dios ha previsto todo eso que habría de acontecer. Ahora, y esta última característica la vemos señalada también en nuestra confesión de fe en el párrafo 3, donde se nos dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados y preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros, miren lo que dice, se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Si nosotros decimos que estos actos pecaminosos son también porque Dios controla nuestros actos.
eh, cómo condenarías Dios a estos hombres? Dios es santo y por tanto no tiene comunión con el pecado. Estas obras pecaminosas de los hombres son libres, son permitidas por Dios, permitidas con Dios. Y en esos que son predestinados eh, para condenación, Dios simplemente los dejó actuar. ¿Para qué? Para la manifestación de qué? De su justicia. Para la manifestación de su justicia. Y gloria damos a Dios que hemos sido eh, tomados en cuenta para acercarnos a Él por medio de Cristo. Bueno, mis hermanos, el tiempo se me agotó y no quiero cerrar sin antes considerar algunas aplicaciones con relación a este decreto de Dios, esta doctrina del decreto de Dios. Y es que esta doctrina del decreto de Dios es consoladora para nosotros. Debe ser de consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque todos los actos, todas las cosas que suceden están siendo, están dentro del plan de Dios. Nada que sucede está fuera de Dios. Inclusive, mis hermanos, muchos de los actos que nosotros vemos como malos, o a veces esas circunstancias adversas que nosotros atravesamos, mis hermanos, a nosotros recordar estas verdades nos llenan de consuelo, porque sabemos que en medio de esas circunstancias Dios tiene el control. A pesar de lo adverso que es la circunstancia, Dios tiene el control de ello, y que todo eso, mis hermanos, Dios lo usará para nuestro bien. Bueno, mis hermanos, como les mencioné, ya hemos terminado, vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Ojalá sean preguntas fáciles y más aportes. Padre, te damos gracias porque tú has sido misericordioso con nosotros, oh Dios, de muchas maneras. Te damos gracias porque tú, oh Dios, nos has enseñado que tienes el control de todo y eso nos llena de consuelo. Te pedimos que estas verdades estén siempre presentes delante de nosotros y que recordemos que tú estás presente, oh Dios, que tú nos acompañas, que tú has jurado estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo esto, Señor, te lo rogamos en Cristo para tu gloria. Amén. Hermanos, pastor. No, el pastor. Pastor Gerley. Sí. Bueno, amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Me gustaría precisar algunas cositas porque es importante. Fíjense que toda la serie que hemos dado sobre Dios y que terminó el domingo pasado es un preámbulo, como lo decía Kelvin, para que entendamos ahora cómo Dios se relaciona con lo que creó. Es decir, cuando hablamos del decreto eterno de Dios en todos sus aspectos, nos referimos a una operación externa a Dios. Fíjense que estamos hablando ya no de ópera ad intra, como lo estudiamos dentro del ser de Dios, sino de una ópera ad extra, es decir, cómo Dios se relaciona con todo lo que Él creó. Entonces, para que no confundamos, cuando hablamos del decreto, hablamos de lo que Dios está o hizo o está haciendo con lo que Él creó, externo a Él, lo que Él creó. Ahora bien, ese decreto eterno, como bien lo señaló Kelvin, y en sus características, bueno, otros teólogos lo llaman actos, que es un acto libre, que es un acto inmutable, eterno, etcétera. Siempre nos lleva a muchas confusiones. Y también quiero precisar en qué. Muchas personas, con el ánimo de excusar su pecado, se escudan en el decreto de Dios. Es decir, si yo amanecí con flojera hoy de venir a la iglesia, eso fue porque Dios tenía en su decreto eterno, decretó que yo pues no fuera a la iglesia porque amanecí con flojera. No. Para esto es importante y seguramente lo explicaremos mejor en próximas escuelas.
hay una forma de discernir y diferenciar la voluntad decretiva de Dios, es decir, el decreto eterno, y la voluntad preceptiva de Dios, es decir, lo que ya Él mandó, ordenó que yo debo cumplir o debo desarrollar. Por ejemplo, Efesios 1:5 habló de que Dios soberanamente ha determinado todas las cosas. Pero en Mateo, por ejemplo, capítulo 7, versículo 12, el Señor Jesucristo nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que debo buscarla en el decreto o debo buscarlo en lo que Él ordenó? Entonces, sí quería precisarlo. Yo sé que más adelante estos temas se van a tratar con un poquito más de cuidado y obviamente con más claridad, pero sí importante que el preámbulo que hoy nos hizo el hermano Kelvin de pronto no quede en duda con relación a eso, porque siempre se presenta. La voluntad, recuerden, voluntad decretiva, el decreto eterno de Dios, debe ser estudiado, sí, claro, gloria a Dios, pero no debe ser el referente que marque nuestra vida, sino el decreto preceptivo, lo que ya ordenó, su ley tanta, preceptos eternos que Él reveló en su palabra. Entonces, ese era mi aporte. Muy buenos días, amada iglesia. Precisamente lo que decía el pastor Gerley hace parte de lo que iba a agregar, ya que no podemos mirar la doctrina del decreto de Dios fuera de todas las otras doctrinas. Recordemos que es un conjunto de doctrinas que señalan o muestran a Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos el decreto, como muy bien lo hizo el hermano Kelvin explicando sobre los atributos de Dios, sobre las otras doctrinas como la doctrina de la Trinidad, y todas estas doctrinas se relacionan. Entonces, cuando nosotros queremos entender el decreto de Dios, debemos tener claro todo eso para entender que el decreto de Dios fue algo que Dios estableció de cómo iban a ocurrir las cosas. Pero recordemos que también vimos en los miércoles de de enseñanza de la confesión, cuando estudiamos el libre albedrío, veíamos que aunque Dios no doblega o forza nuestra voluntad a hacer lo que Él estableció, nosotros lo hacemos. Ejemplo, al momento de ser llamados por Dios al arrepentimiento, nosotros voluntariamente corremos a Cristo. ¿Pero por qué corremos voluntariamente? Porque el Señor ha decretado eso y en el momento en que Él lo estableció, así nosotros vamos a responder como Dios ha escrito que nosotros debemos responder. Ahora, cuando hablamos del decreto, se presenta una de las controversias más grandes y es con referente al pecado. Dios estableció la caída de Adán y Eva, sí. Y de aquí muchos llegan a acusar a Dios como el autor del pecado. Y es un hilo demasiado delgado que se debe tener presente. ¿Por qué? Porque Dios estableció eso, pero la responsabilidad del hombre a pecar o no pecar, aunque Dios lo había establecido, la responsabilidad está en el hombre. Dios estableció que nosotros hiciéramos X o Y cosa, sí, pero es nuestra responsabilidad hacerlo o no hacerlo de acuerdo a la voluntad decretiva que hablaba el pastor Gerley, y es ahí donde está nuestra responsabilidad. Y dejar en claro que Dios no es el autor del pecado. El autor del pecado es el hombre. Nosotros somos los que pecamos. No podemos decir, no es que porque Dios ya lo había decretado fue que yo pequé. No, yo pequé porque mi corazón se dejó llevar por la tentación. Y ese era el aporte que quería hacer.
Buenos días. Sí, me había quedado pendiente de mi hermano Kelvis. Encendido. Escucha. Y Eren exactamente le dio la explicación que yo quería escuchar. Y quería escuchar no porque de pronto yo no sabía si es importante que le dieran la claridad. Y era cuando usted se referiría a que el hombre, Dios no nos tenía, digamos, que no podíamos hacer, sino que él aclara que es la desobediencia del hombre. Porque eso también me hizo tenga un poco o desconozca el tema, dirá, pero es que tenemos libre albedrío. Y ya también acá el pastor Pedro terminó en Gracias, mi hermano. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O ya? ¿Hay alguna pregunta con relación a lo expuesto el día de hoy? Cosa de no dejar nada, hermano Heriberto. Muchas gracias. Quiero agradecerle, hermano Kelvin, por la explicación de este decreto. Tengo algo, ustedes me dirán, el decreto como tal jamás lo podemos ver como el decreto aquí secular, ¿verdad? En donde nosotros ponemos unas reglas y esas reglas se tienen que cumplir, pase lo que pase, y hacia eso es que nosotros tomamos las medidas. Es decir, el decreto número tal dice esto y esto, y nosotros no podemos violar eso porque ya podemos ser culpables de esa situación. Acá, en este decreto, en donde de pronto no podemos ponerle un enunciado definido de aquí a aquí es esto y de acá a acá es lo otro. Entonces, en este decreto hay una permisibilidad de Dios a que se hagan las cosas, pero nosotros con una responsabilidad. Hacia eso es que yo quiero, digamos, enfocar la pregunta. Gracias, Andrés. Lo que dice Andrés es muy importante. Dios decretó, ninguno conocemos su decreto. Su decreto es eterno y es secreto. Eso está en la mente de Dios. Nosotros solamente podemos ver a través de la providencia cómo se va ejecutando ciertas cosas. Podemos mirar el día de ayer y revisar nuestra vida, qué pasó, y pues con el consuelo de entender que lo que pasó fue soberanía de Dios y fue decretado por Dios. Sin embargo, no conocemos qué pasará mañana. Por eso les mencionaba lo importante para entender estos temas de diferenciar la voluntad decretiva de la preceptiva. Yo no puedo excusarme mañana en decir es que yo no sabía o yo no actué de esta forma porque es que yo no sabía lo que el decreto de Dios me tenía deparado. No, yo sé que debo comportarme o debo hacer ciertas cosas porque Dios ya me lo ordenó en su palabra, en sus preceptos. Entonces, insisto, estos temas son importantes de estudiar, pero nunca podemos apartar la responsabilidad que tenemos de obedecer sus preceptos. Su decreto es eterno y es secreto, eso está en la mente de Dios. No deja de ser, de alguna manera, ciertas especulaciones, nosotros en cierta forma, de tratar de ir más allá de donde Dios ya habló en su palabra. ¿Sí me hago entender? Todo, hay ciertos temas que, bueno, porque tenemos el deber de estudiarlos y de ahondar más en ellos, pues nos llevan a situaciones donde quizás especulamos, como por ejemplo cuando hablamos de los órdenes de los decretos, eso es especular. Sin embargo, son temas que en teología son necesarios también estudiar. Pero para tu respuesta, hermano Eri, nosotros debemos siempre observar los preceptos que Dios nos ha dado, su voluntad preceptiva.
Su decreto es eterno, pero es también secreto. Es secreto. Andrés. Con relación al tema del decreto permisivo, yo soy de los que no está de acuerdo con el término. Pero sin embargo, para entenderlo a veces se usa. ¿Qué quiere decir? Dice nuestra confesión que Dios ordenó desde la eternidad inalterablemente, inmutablemente todo lo que sucede. Los autores fueron muy cuidadosos inmediatamente en dar el argumento. Sin embargo, él no es ni autor del pecado, porque todo lo que sucede, pues obviamente los actores de lo que sucede somos las criaturas. Las criaturas somos criaturas caídas, que por supuesto estamos todavía lidiando con el pecado mientras estemos en este cuerpo de carne. Sin embargo, eso no hace a Dios culpable que nuestros actos que Él decretó sean pecaminosos o que nuestro pecado haga a Dios o convierta a Dios en un responsable del mismo. Por tanto, hay un tema importante. Somos responsables porque nuestro pecado no es el de Dios, es nuestro pecado, pero al mismo tiempo aclara de que tampoco somos títeres, como lo dijo Kelvin. El hombre tiene voluntad, eso es lo que se llama albedrío, voluntad. Sabemos que esa voluntad podemos estudiarla en los diferentes estados del hombre. Por ejemplo, el hombre antes de Cristo, o el hombre después de Cristo, o el hombre cuando ya esté con Cristo en gloria. Si analizamos de esa manera las voluntades, vamos a entenderla mejor. Por ejemplo, ¿qué le pasa a un hombre sin Cristo? Es un hombre que tiene su voluntad, la cual es libre, pero su voluntad está inclinada completamente al pecado. ¿Sí ves? ¿Qué pasa después cuando el hombre llega a Cristo? Sigue teniendo su voluntad libre, pero ahora que ha sido regenerado, sí tiene potestad de poder hacer las cosas buenas y hacerlas para la gloria de Dios, cosa que no podía hacerla antes. ¿Y qué pasará cuando estemos definitivamente en gloria con Cristo? Pues nuestra voluntad, que sigue siendo libre, ya no podría pecar, ya no podríamos pecar. Entonces, creo que así pues, podemos de pronto entender un poco más lo que es el tema de nuestra responsabilidad y que obviamente el decreto no anula nuestra voluntad, nuestro albedrío para con los actos que él ha decretado. No sé si me hice explicar. Sí, por supuesto, es que a eso conlleva ¿a qué? A que entendamos que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. No podemos culpar a Dios porque él lo ha decretado. Sí, la hermana Mireya va a hacer un aporte. De la voluntad permisiva es cuando se están refiriendo a que Dios permite ciertas cosas que de alguna manera son pecaminosas. Por ejemplo, nosotros vemos en Génesis cuando el rey se iba a acostar con Sara, la esposa de Abraham. Vemos claramente que la escritura menciona de que Dios soberanamente en sueños refrenó el pecado de este hombre para que no se acostara con la esposa de Abraham, con Sara. Correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, Dios actuó refrenando el pecado de ese rey que se quería acostar con la esposa de Sara. Si él lo hubiese hecho, el mismo rey dijo, Señor, juzgarás al que es inocente porque él dijo que era su hermana. Él se podía acostar con ella según el testimonio de Abraham cuando mintió y dijo, no, es mi hermana, no es mi esposa, es mi hermana. Y sin embargo Dios lo refrenó, dijo, sí, yo te refrené para que no pecaras con ella. Hay ciertas cosas en el decreto que tienen que desarrollarse y ejecutarse como Dios lo ha dispuesto por su soberana voluntad y que tiene que ver con pecados. Por ejemplo, ¿qué pasó en Edén? Mencionaba Pedro, Adán y Eva pecaron, violaron la voluntad, violaron la ley de Dios. Pregunto, listo, Dios decretó que ese acto tenía que suceder.
Eso estaba dentro del decreto eterno. Pero Dios es responsable acaso de Adán y Eva, quien ya tenían una voluntad preceptiva, cual ya conocían la voluntad de Dios, porque Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de este. Es decir, que ellos conocían cuál era la voluntad preceptiva. Sin embargo, optaron libremente por el árbol. Sí, claro, claro. Correcto. Exacto. Correcto. Lo que decía Martín Lutero, la esclavitud de la voluntad. La voluntad empieza a estar esclavizada al pecado. Era libre, sí, pero eso libre que el hombre quiere hacer, pues obviamente es pecar. Pero en Adán y Eva, su voluntad era, recuerden que Dios creó al hombre perfecto, sin pecado, pero falible. Él podía decidir pecar o no pecar. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando estemos con Cristo en gloria? Que no podremos pecar. Y eso va a ser superior el nuevo pacto del viejo pacto. Jamás podremos pecar. Bueno, obra en ti hasta el día de Cristo. Eso es falso. Dios, claro, y para responderle le digo algo. Los que dicen que Dios no interfiere en ciertas cosas, pues es un desconocimiento completo de que Dios es soberano. Si Dios no controlara la caída de un cabello o la caída de una hoja, no fuera soberano. Si para Dios existiera algo que no pudiese controlar, algo lo más sencillo y lo más mínimo del mundo que él no pudiese controlar, ya dejaría de ser soberano. Porque no lo controla todo. Entonces, no está bien decir que Dios hay cosas en las que no interfiere. Dios interfiere en absolutamente todo, porque todo él lo ha decretado. Todo siempre. Correcto, correcto. Entonces, con toda certeza, porque la Escritura lo enseña, podemos decir, Dios ha decretado absolutamente todo lo que sucede. Sin embargo, Él no es autor del pecado, ni hace violencia ni contingencia a los actos secundarios o a las criaturas secundarias.